Buenas noches. Esta noche quiero actualizarles sobre la actividad de las fuerzas de las FDI en las distintas reservas. Paralelamente a la lucha en la Franja de Gaza, seguimos con operaciones de defensa y ataque en la frontera con Líbano, Siria y Judea y Samaria. Además, continuaremos siguiendo de cerca lo que ocurre en Irán. Las FDI están en una campaña de múltiples frentes. Actuamos y seguiremos actuando para proteger a nuestros ciudadanos en todas las fronteras. En este momento, las fuerzas de las FDI siguen combatiendo en toda la Franja de Gaza y en los alrededores de la ciudad de Gaza como parte de la operación Carros de Gedeón. Más temprano hoy, combatientes de la brigada Kafir frustraron un ataque de terroristas contra un puesto de las fuerzas de la brigada en el sur de Jan Yunis. Los soldados identificaron a más de 15 terroristas que salieron de la boca de un túnel y abrieron fuego, incluyendo disparos de RPG contra las fuerzas. En el enfrentamiento que se desarrolló alrededor del puesto, nuestras fuerzas rechazaron a los terroristas. Los combatientes buscaron el contacto y abrieron fuego contra ellos. Las fuerzas llevaron a cabo la batalla en cooperación con una unidad de tanque que aisló la zona junto con apoyo aéreo. Durante el combate fueron eliminados 9 terroristas. Estimamos que en el ataque resultaron heridos más terroristas. Puede verse parte de los cuerpos de los terroristas tendidos fuera de las cercanías del puesto. En ese mismo incidente, varios terroristas entraron en un edificio cercano en el que estaban nuestras fuerzas. Los terroristas fueron eliminados. Estamos investigando cómo fue posible y sacaremos las lecciones necesarias. En la lucha, en este evento, un soldado resultó gravemente herido. Desde aquí le envío mis deseos de pronta recuperación. De acuerdo con la instrucción del nivel político y tras la aprobación de los planes por parte del jefe del Estado Mayor, las FDI han comenzado la siguiente fase de la campaña, una fase clave dentro de la operación Carros de Gedeón. La concentración de fuerzas en la ciudad de Gaza fue posible gracias a los logros de la operación Carros de Gedeón. Hamás hoy no es el mismo Hamás que existía antes de la operación. De ser una organización terrorista militar, ha quedado reducido a un grupo guerrillero golpeado y debilitado. Profundizaremos los ataques contra Hamás en la ciudad de Gaza, bastión terrorista, tanto gubernamental como militar de la organización. Intensificaremos el golpe contra la infraestructura terrorista, tanto sobre la superficie como bajo tierra, y cortaremos la conexión de la población con Hamás. No estamos esperando. Ya hemos comenzado las acciones preliminares y las primeras fases del ataque a la ciudad de Gaza. Y en este momento, fuerzas de las FDI se encuentran en los alrededores de la ciudad. Los equipos de combate de brigada de la Brigada Nahal, la Brigada 7 y la División 99 ya están operando en tierra en el barrio de Zeitún, en las afueras de la ciudad de Gaza. Esta lucha ya tiene logros. En los últimos días, nuestras fuerzas localizaron un túnel subterráneo y confiscaron medios de combate dentro de la ciudad de Gaza. Otro esfuerzo del equipo de combate de brigada, bajo el mando de la División 162, está maniobrando el campo de refugiados de Jabalilla. Próximamente se unirán más fuerzas a los combates. Como parte de la preparación de la infraestructura para la continuación de la operación, también llevamos a cabo esfuerzos humanitarios. La coordinación de actividades del gobierno en los territorios lidera un esfuerzo civil destinado a adecuar las infraestructuras en el sur de la Franja de Gaza al volumen de la población que se espera evacuar. Seguimos permitiendo la ayuda a los civiles de la franja e incluso la ampliamos. Se establecerán más centros de distribución de ayuda. Este método cortará la dependencia de la población respecto a Hamás. Para reducir el daño a los civiles, las FDI advertirán a la población y le permitirán evacuar de las zonas de maniobra para su protección. Como parte de la preparación para la siguiente fase, el jefe del Estado Mayor ordenó la convocatoria de 60.000 reservistas para principios de septiembre. Además de estos reservistas, se evaluará la necesidad de unos 20.000 más para los batallones de reserva que ya están en servicio. Paralelamente, nos estamos preparando con fuerzas regulares adicionales. Ellos serán la base de las acciones de la próxima fase. Atribuimos gran importancia al equilibrio de la carga que recae sobre las fuerzas combatientes.
tanto regulares como de reserva. Seguimos trabajando para crear condiciones que permitan la liberación de los secuestrados y para asegurar que Hamás no conserve las capacidades terroristas que tenía. El Comando Sur trabaja codo a codo con el coordinador de los secuestrados y desaparecidos. Soy consciente de las muchas preocupaciones que surgen respecto a la próxima etapa de la lucha. Los secuestrados están siempre presentes ante nuestros ojos. Continuaremos actuando con profesionalismo y seriedad. Cumpliremos nuestras misiones con responsabilidad. Implementaremos el mejor método operativo que hemos diseñado, tal como lo hemos hecho en Rafah, Khan Yunis, Beit Hanoun y en otros lugares de la Franja de Gaza. Esto está en conformidad con los objetivos definidos por nivel político. Continuaremos actuando para garantizar la seguridad de los residentes, para el retorno de los secuestrados y para el desmantelamiento del gobierno de Hamás. ¿Preguntas? Mae Zachman. Noticias 12. ¿Cuál es la postura del jefe del Estado Mayor respecto a avanzar hacia un alto el fuego ahora, según el marco propuesto por Witkoff, lo que implicaría una posible pausa en la operación militar? Y, además, ¿cuáles son los plazos de la operación en Gaza? ¿Cuándo comenzará la evacuación y cuándo entrará la CFDI en el interior de Gaza? Y, con su permiso, una última pregunta. Usted dijo hoy, ¿cómo lograron los terroristas llegar a la entrada de la posición fortificada? ¿Qué se desprende de los hallazgos iniciales de la investigación? A la primera parte respondo que un acuerdo para el retorno de los secuestrados está en manos del nivel político. En el ejército no nos ocupamos de eso. Nosotros nos preparamos de acuerdo con las instrucciones del nivel político para profundizar el golpe contra Hamás en la ciudad de Gaza con el fin de cumplir los objetivos de la guerra, cuyo eje principal es el retorno de los secuestrados. En cuanto a la duración de la campaña, estamos preparados para el tiempo que sea necesario a fin de alcanzar los objetivos de la operación tal como nos fueron definidos. Respecto a la tercera parte, como dije antes, mire, el incidente terminó hace poco. Aún está en desarrollo y todavía lo estamos investigando para aprender de ello y mejorar en lo que sea necesario. Respecto a mi última pregunta, ¿puedes repetirlo? ¿Cómo lograron los terroristas llegar a la entrada de la posición fortificada? Entonces dije, los terroristas salieron de la boca de un túnel, tal como lo presenté antes. Nuestras fuerzas los identificaron, abrieron fuego contra ellos y eliminaron a parte de ellos. Vimos imágenes de sus cuerpos tendidos fuera de la posición fortificada. Hay más imágenes adicionales. Además de eso, otra célula de terroristas entró en un edificio en el que estaban nuestras fuerzas. Se desarrolló un combate, los terroristas huyeron y fueron eliminados. ¿Es correcto investigar cómo sucedió esto? En la conferencia internacional del 24, usted mencionó que actúan de acuerdo con el nivel político. ¿Pero acaso el plan aprobado por el ministro de Defensa para tomar el control de la ciudad de Gaza no pone en riesgo la vida de los secuestrados que se encuentran allí? ¿Y cómo piensa actuar el ejército para evitar que los secuestrados resulten heridos? Lo repetiré porque es muy importante subrayarlo. Los secuestrados están siempre ante nuestros ojos. No es un eslogan, es real. Desde el último soldado hasta el primero en la Franja de Gaza y desde el primer comandante que actúa allí, incluido el jefe del mando y su estado mayor. Los secuestrados están siempre presentes en su mente. Pregunte a cualquier soldado en Gaza qué hace allí. Actúa para devolver a los secuestrados y, por supuesto, también para derrotar a Hamás. Hamás no podrá seguir existiendo allí en el día después. No podrá seguir viviendo junto a las comunidades del área de Gaza mientras controle la franja. Eso no ocurrirá. Lo derribaremos. Ahora bien, como dije, actuamos en plena coordinación con la sede de los secuestrados y desaparecidos bajo el mando de Nitzat Alon. Estamos empleando capacidades de inteligencia y muchas otras herramientas. Y las familias deben saber que haremos lo máximo posible para no dañar a los secuestrados. Anan, de Noticias 13. Usted dice que harán lo máximo posible, pero ¿puede el ejército comprometerse a que no resulten heridos los secuestrados durante la entrada a la ciudad de Gaza? Lo diré una vez más, como ya lo he dicho antes, haremos lo máximo posible. Emplearemos todos los medios a nuestro alcance para evitar que los secuestrados resulten heridos. Orada de Inet y Yediot Aronot. El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo esta mañana que la operación Carros de Gedeón llevará a la derrota de Hamás. Si es así, ¿por qué hay necesidad de otra fase para derrotar a Hamás? ¿Cuál es, en su opinión, el criterio para considerar derrotado a Hamás?
Y otra pregunta. Publicamos que el ejército se está preparando para establecer hospitales en la Franja de Gaza. ¿Dónde en la franja planean construirlos? ¿Quién los operará? ¿Serán médicos y soldados israelíes? Permítame responder a la primera parte de la pregunta. La operación Carros de Gedeón alcanzó sus objetivos, e incluso más allá de ellos. Hoy las FDI controlan aproximadamente el 75% del territorio de la Franja de Gaza, un dominio casi total. Destruimos la infraestructura de Hamás casi en su totalidad, tanto sobre la superficie como bajo tierra, de manera exhaustiva y sistemática. Hamás no tiene a dónde regresar. La organización fue derrotada en todas las zonas donde actuaron las FDI. Esto no significa que no pueden aparecer células de guerrilla de vez en cuando en ciertos lugares, pero como organización, Hamás fue derrotado en todos los sitios en los que actuamos. Además, desmantelamos su cadena de mando. Fueron neutralizados numerosos terroristas, más de 2.000 con identidades confirmadas, de los que sabemos con certeza que fueron eliminados en esta operación Carros de Gedeón. Todo esto creó las condiciones necesarias para la entrada en la ciudad de Gaza y para enfocar ahora el esfuerzo en la propia ciudad con el objetivo de profundizar el golpe y derrotar a Hamás también allí, tal como ya lo hicimos en otras zonas. Esta es la respuesta a la primera pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta relacionada con esto? Publicamos que las FDI se están preparando para establecer hospitales en la Franja de Gaza. ¿Dónde en la franja planean construirlos? ¿Quién los operará? ¿Serán médicos y soldados israelíes? La coordinación de actividades del gobierno en los territorios, junto con organismos internacionales, actualmente está dedicando esfuerzos tanto en preparar propuestas para los hospitales en la ciudad de Gaza para su evacuación y adecuación, como en habilitar soluciones médicas junto con otras medidas como saneamiento, agua y alimentos en los lugares a los que la población será trasladada, como los centros comunitarios de Moafi y otros. Un ejemplo adicional es la preparación del Hospital Europeo en la ciudad de Gaza para su operatividad. Cabe destacar que descubrimos un túnel de comando en la zona donde también fueron neutralizados altos mandos de Hamás. Debajo del Hospital Europeo, los hospitales resultaron prácticamente intactos. Trabajaremos junto con organizaciones internacionales para habilitarlos a través de diversos organismos. Habrá otras soluciones adicionales. No quiero detallar soluciones específicas en este momento. Se presentarán más adelante una vez planificadas. Pero el ejército trabaja intensamente en soluciones para la población que llegue a estas áreas en todos los aspectos civiles y humanitarios. Noa Limoni, de Haaretz. Quiero retomar la pregunta de mi colega y reiterarla. Los objetivos de la operación Carros de Gedeón fueron la derrota de Hamás, el control operativo del territorio, la desmilitarización del área, golpear la autoridad de Hamás, concentrar a la población y asegurar el retorno de los secuestrados. Sin embargo, Hamás no fue completamente derrotado. Solo hoy hubo un ataque contra un puesto en Han Yunis, lo que demuestra que el territorio no está totalmente desmilitarizado y, como se sabe, los secuestrados no han sido liberados. Entonces, ¿por qué se espera que la operación Carros de Gedeón II logre sus objetivos? Y otra pregunta, ¿qué se considerará la derrota de Hamás? ¿Cómo sabremos que Hamás ha sido efectivamente derrotado? Y, por último, muchos soldados regulares y de reserva están exhaustos y no pueden continuar sirviendo en la Franja de Gaza. ¿Cómo planea el ejército abordar este asunto? Diré que Hamás fue derrotado en todos los lugares donde las FDI actuaron durante la operación Carros de Gedeón. Fue derrotado. Destruimos su infraestructura, golpeamos a sus comandantes con daños severos y afectamos su cadena de mando. Hamás ya no funciona como una organización terrorista militar como antes. Ahora opera como un grupo guerrillero. Esto puede continuar durante algún tiempo, como vimos hoy. Seguiremos actuando para profundizar el golpe contra ellos. La mayoría de las misiones, o todas, como mencionó antes, se lograron en las áreas donde actuamos. Hamás ahora se concentra en su núcleo dentro de la ciudad de Gaza y planeamos trasladar el modelo que aplicamos fuera de la ciudad también al interior de Gaza. Profundizar el golpe, dañar su infraestructura sobre y bajo tierra, afectar su cadena de mando y golpear a sus combatientes hasta alcanzar los objetivos de la operación. ¿Cuál será el criterio para la derrota de Hamás? Tras haber aplicado todas estas acciones, con todos los logros y medidas que estamos implementando,
implementando en la ciudad de Gaza, Hamás no renunciará por sí mismo. Hamás no gobernará Gaza el día después. Y ese es el criterio central. Como dije, no podemos permitir que exista el gobierno de Hamás en el día después. Muchas gracias. Soldados regulares y de reserva. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo el ejército maneja la fatiga de los reservistas con rotaciones, descansos y refuerzos para que mantengan su capacidad operativa? Actuamos mediante diversas medidas. Nos aseguramos de dar descanso tanto a los soldados regulares como a los reservistas, creando pausas durante las operaciones. Primero, quiero reconocer y agradecer a nuestros valiosos y dedicados reservistas, así como a los soldados regulares que han trabajado día y noche durante casi 2 años, gestionando 22 meses en la Franja de Gaza. La misión aún no ha terminado. Hamás todavía retiene a 50 de nuestros secuestrados, aproximadamente 20 de ellos con vida. Haremos todo lo posible para devolverlos y asumimos el esfuerzo que esto exige de nuestros reservistas una y otra vez hasta cumplir con la misión. Muchas gracias. Just Productions. Brillando en la red.